Creo que las crisis bien administradas siempre serán una catapulta. De alguna manera no es lo ideal, pero parece que las crisis nos ayudan a clarificar que las prioridades de nosotros muchas veces tienen que ajustarse a lo que son los verdaderos propósitos, en el caso nuestro, del reino de Dios. Y aunque Chile no lo está pasando bien, nosotros como pueblo de Dios nos debemos a la nación también y a nosotros mismos para orientarnos en qué tipo de directriz nos vamos a dar y de qué manera estamos proponiendo que se debe enfrentar todo esto. Así que quiero iniciar dándoles el título del mensaje, que voy a usar una frase célebre del profeta Kevin Leal que dice: las cosas no terminan mal. Así que así se llama el mensaje de hoy. Si lo pensamos bien, las cosas no terminan mal, ¿no? Las conclusiones que a veces tenemos en la vida son un poco facilistas y algo carentes de reflexión. ¿Y cómo te fue con tu hijo? No, es que mira, todo mal, tuve mala suerte con mi hijo. ¿Por qué? No, es que me salió complicado, me salió rebelde, me salió como llevado a su idea. Entonces terminamos mal, al final terminó todo mal. La verdad es que no terminó mal, empezó mal. El negocio que hiciste, oye, ¿qué tal con la empresa esa de fe que tú echaste a andar, que le pusiste tanto empeño, que nosotros vimos que estabas muy comprometido? Oh, mira, me esforcé cualquier cantidad, pero al final todo resultó pésimo. Al final tuve mala suerte, al final alguien se levantó en contra de mi persona, al final alguien me perjudicó, y generalmente el que tiene las conclusiones de que en el final del camino algo o alguien generalmente necesitan a quien echarle la culpa de lo que se supone estaba caminando en algún tipo de proceso que ofrecía una buena victoria o una buena cosecha. Así que lo que yo creo que una de las cosas que está pasando en este país es que las cosas no terminaron mal. Hay muchas cosas que empezaron mal. Y si usted es consciente de esta reflexión, se va a dar cuenta que no es un asunto de si es un gobierno de izquierda o de derecha o de centro o un gobierno anarquista. El final era como la crónica de una muerte anunciada. Es indudable que mucha gente está cansada de sentir que tiene que esforzarse tanto y en la repartición de las riquezas del país, que son muchas, no se ve la justicia, no se ve la igualdad, no se ve la equidad. Hay un tipo de justicia que, para que podamos comprender y ponerla en contexto, definitivamente si las cosas no terminan mal, empiezan mal o deben empezar bien, a mí me gustaría plantear un tipo de gobierno o principio desde el comienzo. Porque si no le damos una plataforma de este tipo, vamos a quedar enredados en algún momento entre tanta retórica que hay hoy día, entre tanto sermón. Hay un populismo impresionante de todos los sectores, especialmente ideológicos y políticos. Hoy día los sectores de izquierda culpan a los de derecha porque en el gobierno de Sebastián Piñera colapsa todo esto, pero gran parte de todos los colapsos que tenemos hoy día comenzaron en un gobierno de izquierda. Y no estoy defendiendo al gobierno de derecha porque no es nuestra postura. Nosotros no tenemos en ese sentido una identificación política, sino que tenemos una manera de representar cómo es que cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del gobierno de los cielos, la manera en que Dios propone cómo influirá Él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, con una mentalidad que le provoque a una nación que lo sigue realmente a obedecer y mirar desde la perspectiva en que Él plantea que se deben mirar las cosas. Así es que hoy día uno de los grandes temas es la justicia. Definitivamente Chile tiene un serio problema de justicia. La injusticia
que se practica es tremenda respecto de la desigualdad. Llega a sonar a una burla y a una verdadera llamada, ¿cierto?, a incidir directamente en las gentes con el odio, en que la desigualdad de un parlamento, por ejemplo, que sus viáticos diarios son de 97,000 pesos diarios, cuando la persona de la tercera edad no tiene una pensión que supera los 150,000 pesos. Frente a toda esta inequidad y esta desigualdad, la pregunta es, ¿qué dice el reino de Dios? ¿Qué opina? ¿Cómo opina el reino de Dios? ¿Qué plantea el Señor? Y para eso te quiero invitar a hacer un viaje un poco largo, porque, como dije delante, si las cosas no terminan mal, entonces tenemos que iniciar correctamente, y para iniciar correctamente vamos a tener que ir a cómo es que se empezó a fundar todo esto. Y fuera de bromas, todo empezó cuando Adán y Eva, y hoy día sí que no es broma, vamos a tener que partir por ahí, desde la caída del huerto del Edén en adelante, donde por primera vez hablamos bíblicamente de la palabra justicia. ¿Qué es la justicia delante del Señor? La justicia delante de Dios es vivir como Él plantea que hay que vivir. La rectitud de los parámetros que Él plantea por donde el hombre debe transitar, cuáles son los límites que debe respetar, incluida su persona, incluyendo a los demás también, la sociedad, el entorno y la sociedad que está formando en compañerismo con otros que tienen esta vida en común. Si recordamos bien, hubo un momento en que el hombre estaba guardado en un lugar llamado Edén. La tierra estaba contaminada. Cuando el Señor pone al hombre y a su mujer en el huerto del Edén, los tiene en una especie de cápsula desde la cual Dios quería influirlo todo en la tierra. A ellos los tiene viviendo en pacto, los tiene viviendo en santidad, en sujeción. No coman del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, estaremos a cuenta. Y el propósito del Señor siempre fue multiplicar esa genética. Esa vida de pareja, simbolizada en Adán, en Eva, como un sistema multiplicativo que con el paso del tiempo tendría que ser santidad sobre toda la tierra. Porque cuando Él los pone allí, le dice fructifiquen, multipliquen, sojuzguen la tierra. Eso significa que la justicia, el juicio que ellos tenían que posicionar por encima de la injusticia que estaba fuera de la jurisdicción donde ellos estaban creciendo y desarrollándose, tendría que ser afectado por la manera de vivir de este hombre, de esta mujer en pacto o de esta sociedad en formación. Pero cuando le dice sojuzguen, era una vez que ellos estuvieran posicionados en esta demostración de vivir en acuerdo con Dios, y cómo es que ellos iban a empezar a crecer, a fructificar. No obstante, no alcanzaron a cumplir el propósito completo, porque en el camino apareció el tentador, alguien que necesitaba usurpar este lugar de privilegio que tenía puesto el hombre. Y como todos sabemos, algunos dicen que era una manzana, nunca ha dicho la Biblia que era una manzana, pero le pegaron una mordida a un árbol que les hizo entender lo bueno y lo malo. Ahora, es curioso, porque si te das cuenta, el árbol es controversial, porque es bueno y malo a la vez. Y creo que hay mucha sociedad que está fundamentada en el conocimiento de este árbol, del que comió el hombre. Entonces todos lo juzgan a través de lo que consideran bueno o malo. De hecho, muchos hijos de Dios solo se conforman con tomar del fruto de ese árbol y juzgan su propia vida y miden su propia vida de acuerdo a si ellos son buenos o malos. Pero recuerda que el propósito de Dios siempre fue que, aunque le puso restricciones en ese momento al hombre para que alcance el árbol de la vida era el encuentro donde Él quería regalarnos la reconciliación consigo mismo y volver entonces a edificar desde una plenitud que en ese instante el hombre ya no tenía, sino que iba a tener que transitar un camino más largo, y este camino más largo era, primero que todo, volver a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La del comienzo, la desde siempre,
planteada en tener intimidad con Él y desde esa intimidad desarrollar una sociedad que aunque pudiera tener en su entorno muchas cosas en contra, una ideología en contra, una manera de pensar en contra, el pacto con Dios haría que ellos serían fructíferos y demostrativos del poder y de la gracia del Señor. Cuando se perdió entonces, cuando el hombre dejó de ser justo, ¿ves? Cuando el hombre dejó de ser recto delante del Señor, cuando lo decimos de otra manera, cuando la maldad afectó la genética del hombre, que era el que el Señor había puesto como el Señor con minúscula de la tierra, pero Señor desde donde Él iba a edificar todo lo demás y sociedades, etcétera, con gente sujeta a Dios. Cuando el hombre cayó en la injusticia del pecado, cuando se pervirtió y la maldad logró traspasar esta genética, el que se apoderó de aquello fue el enemigo. Fíjate, me daba cuenta que nosotros leemos textos bíblicos, pero no los procesamos bien. La Biblia dice que nuestro enemigo vino a robar, matar y destruir. Y nosotros asumimos que son como 3 tipos de afectaciones que el diablo va a querer hacer y levantar en contra del diseño de Dios, de la creación, del hombre, etc. Y pensamos que no es un proceso, pero me di cuenta que es un proceso. El diablo no destruye de la noche a la mañana. Primero roba. Después de robar, genera muerte. Y después de la muerte, ¿cierto? Es como una escalada de maldad en la cual va empoderándose para provocar destrucción. Es terrible, pero hoy día hay mucha ideología sustentada en la destrucción. Hay personas que hoy día piensan que la anarquía que está en las calles es una revolución social. ¿Sabes qué? Es una revolución espiritual. Porque primero que todo, nosotros somos seres que tenían y tienen, aunque el ateo más grande diga que no, el Dios creador plantea que desde siempre Él ha tenido un proyecto y ha invitado al hombre a ser parte de ese proyecto, pero como el hombre, desde Caín en adelante, una vez que el hombre peca, empieza a desarrollar un sistema que hoy día quiero que denunciemos juntos aquí, y este sistema se llama mundo. Lo que en la Biblia hablamos del mundo, el mundo es un sistema de gobierno, es un sistema de altar de adoración, erigido en la sangre, pero no de la justicia de Dios, sino en la injusticia del hombre que busca personalmente solucionarse los problemas. El problema del hombre es que las cosas no terminan mal. Desde ese momento en adelante, desde la fundación del mundo, es que está condenado al fracaso, está condenado a la muerte, a la destrucción, porque una vez que el hombre se aparta de la justicia de Dios, pretende levantar una justicia propia y no tiene vuelta. Encontrarán un montón de ecuaciones, buscarán y escucharemos muchos filósofos, escucharemos muchos ideólogos, pero no tiene solución, porque las cosas no terminan mal, las cosas empiezan mal. Entonces, si queremos nosotros tener bien un final correcto en nuestra vida, tenemos que empezar correctamente. Una de las cosas que a mí más me preocupa, por ejemplo, como ministro del Señor, es pensar en la próxima década, en mirar cuánta influencia está sobre nuestros niños. Que en 10 años más tus hijos, que tienen 5, tendrán 15. No es que sea muy brillante, pero a los 15 años, después de una década de desinformación, y digo desinformación porque gran parte de la cultura que está metida en su mente la habrá recibido a través de redes sociales y de influencias que no fueron la familia. Porque la familia está en una especie de trampa permanente, ¿cierto? Y debo trabajar para proveer, pero ¿en qué momento formo a mis hijos? Y por eso alabo a las mujeres y a los hombres valientes que, en honor de educar correctamente a sus hijos, prefieren pagar el precio de vivir incómodos, a lo mejor no teniendo tanto lujo, pero están logrando a gran escala y en un futuro no muy lejano una mejor victoria que aquellos que de repente van a decir, 10 años más adelante van a decir, no, todo, qué mala suerte, el sistema no me dio acceso a la educación, soy una víctima.
Porque si hay algo que necesita el sistema del mundo, es personas que se sientan víctimas. Me llama la atención hoy día en las redes sociales. Veía las noticias hace unos 8 o 10 días atrás. En las redes sociales se está empezando a cuestionar si le sacan el like a las redes. Porque hay muchas niñas y niños que se ven afectados porque si no le dan like, entonces están creando una sociedad de gente que no tiene resiliencia, de gente que no sabe asumir las críticas, de gente que no sabe tener una postura personal. Amado pueblo de Dios, ¿sabes qué? Con like o sin like, nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Ya hay una manera de plantear cómo es que Él quiere que se haga sociedad. Ok, Génesis 3:21. Una vez que el hombre cae, el Señor plantea cómo se vuelve a la justicia. Y el Señor, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Parece un texto inofensivo, uno de los más cortos de las Escrituras, pero creo yo, uno de los más significativos de la Biblia. El Señor, después de que hizo que el hombre asumiera todas las consecuencias de su caída, no le mintió, le hizo saber cuáles serían las consecuencias que alcanzarían por su falta, por su pecado, por su rebelión al hombre, a la mujer. Sin embargo, Él trae la justicia, Él justifica al hombre y empieza a profetizar desde este instante en adelante cómo es que Dios plantea que la justicia se debe dar. Número 1, Él es el que justifica. Dios es la justicia, por lo tanto Él dice ahí sencillamente en un verso bastante corto, como dije delante, pero dice, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre se había querido tapar con hojas de higuera. El hombre sentía vergüenza, y digo hombre incluyendo obviamente al hombre y la mujer, descubrieron que tenían desnudez. No es la desnudez que a nosotros nos llama la atención así con esa idea sensual en primer lugar, sino que la desnudez de las obras. La Biblia dice que las obras son las ropas de justicia que Dios ha preparado para sus santos. Por lo tanto, cuando el hombre descubre que está desnudo, cuando la mujer descubre que está desnuda, lo que está experimentando es que se quedó sin propósito, no sabe para qué está en la tierra, no tiene idea para qué es que está queriendo avanzar, se ve desnudo, no sé hacia dónde voy. La primera pregunta que el Señor le hace al hombre después de que cae en pecado es, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Por supuesto que sí, el que no tenía idea dónde estaba era el hombre. El hombre perdió su lugar, el hombre perdió su propósito, el hombre perdió su túnica, el hombre perdió su ropaje. Ya no tenía sentido que él estuviera aquí en la tierra porque ya no tenía pacto con Dios. Y trató por sus propios medios, como le ocurre a todas las personas, cuando sentimos que algo no está bien, aunque sea delante del Señor. Pero cuando estamos ciegos en el orgullo, en la rebeldía, tratamos nosotros de poner nuestra justicia. Y las pieles no eran lo que ellos habían pensado, sino que ellos pensaron en hojas de higuera. Esas hojas que taparían, según el hombre, de la mirada de Dios su verdadera condición. Pero Dios dice, ok, entiendo, les voy a regalar obras. Y esto demuestra que las obras que Dios querría hacer con el hombre desde siempre tendrían un arraigo con la piel de un cordero inocente. No hay obra de justicia delante de Dios que no tenga vínculo con el derramamiento de la sangre de un cordero inocente. ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? Con el sacrificio, con el derramamiento de la sangre de un cordero inocente. Desde Génesis capítulo 3, verso 21, Dios venía diciendo que vendría un día de la expiación. Pero no era momento para explicarlo allí, lo empezó a desarrollar desde allí. Entonces, número 1, cuando el hombre cae, cuando el hombre se aparta de Dios, Dios lo que plantea es, ok, va a haber un sacrificio que yo haré por ti. No, yo quiero hacer sacrificios, voy a caminar de rodillas, kilómetros, me voy a arrastrar de guata, de espalda. No, el Señor dice no, el sacrificio lo voy a pagar yo porque no hay justo delante de mí, solo yo soy justo.
Ok, vamos a volver a la rectitud. Haré un sacrificio por amor a ti y lo que voy a pedir es que tú creas en el sacrificio que yo haré por ti. Cuando dije delante que el proceso de la maldad tiene por lo menos 3 pasos, antes de llegar a la destrucción, primero el diablo roba. ¿Qué ocurrió unos versos más adelante? En Génesis capítulo 3, verso 21, el Señor dice, ok, yo seré la justicia. Y lo planteo de esta manera, va a haber el derramamiento de sangre de un sacrificio inocente que yo pondré sobre ti para que tú creas. Yo pido que tú creas en lo que yo haré por ti. Más adelante comienza el desarrollo entonces de una sociedad que por lo visto Adán y Eva procrean, siguen este proceso multiplicativo, tienen hijos, entre ellos Caín y Abel, y por lo que me doy cuenta, La voz de los ejemplos es un buen libro, lo recomendamos, ¿no? La voz de los ejemplos que dan Adán y Eva a sus hijos afecta correctamente a uno, a otro no. Entonces Abel no es porque solo él se haya dedicado a la vida del ganado, sino que entiende que para traer sacrificios de ofrenda al Señor tenía que respetar el modelo que él venía enseñando desde el comienzo. Entonces, como Abel dijo en Génesis capítulo 3, verso 21, nuestro Dios nos dijo que la justicia y las ofrendas tienen que traer incluido el derramamiento de sangre, ¿cierto? Inocente, para que estemos a cuenta. ¿Qué es lo que entiendo? Abel no solo trajo de su ganado, no era solo el fruto de su trabajo, sino que está pidiendo perdón por sus pecados. Y entiende que para pedir perdón por los pecados, según el diseño que Dios le mostró a sus padres, era con el derramamiento de la sangre de un cordero inocente. No obstante, Caín dice, llegó el momento de las ofrendas al Señor, así que yo aquí traigo mi idea, mi propia idea, mi justicia. Yo opino que ¿cómo vamos a estar matando animales? Yo voy a traer de mi esfuerzo aquí, harto de lo que es el trigo y que Dios se conforme con lo que yo le voy a dar. Indudablemente el Señor evalúa los dos altares y en los dos altares considera que a uno lo puede mirar con agrado y al otro lo debe mirar con desagrado, porque no están respetando su llamamiento, no están respetando el diseño como Él lo ha planteado. Entonces la justicia que Dios imparte es por fe, pero la justicia que el hombre quiere ganar es por obras. La justicia impuesta por el hombre lo que hace es dejarse manipular por el mundo espiritual y roba el diseño de Dios, lo pervierte, ¿cierto? El día de la expiación, marcado en Génesis 3:21, es tomado por este mundo espiritual usando a un hombre que tiene problemas en su alma. Es envidioso, se cree justo, se cree mejor que los demás, incluso se siente con derecho a matar a su propio hermano. Dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra presente al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró el Señor a Abel y a su presente, y a Caín y a su presente no miró. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero ¿cómo Dios? Si yo le traigo una tan buena idea. Mi idea es fantástica. Dios debería estar agradado de mí. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Cierto que si bien hicieres, serás acepto. Y si no hicieres bien, a las puertas duerme el pecado y a ti será su deseo. Y tú te podrás enseñorear de él. Mira, Dios se lo advirtió antes. Dios se lo dijo antes. Si tú haces bien, te vas a librar del pecado, pero si haces mal, el pecado va a tomar autoridad sobre ti. Como no escuchó, dice, y habló Caín a su hermano. O sea, después de conversar con Dios, Caín se fue directamente a hablar con el hermano, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y dijimos que el diablo vino a robar, matar
y destruir, ¿cierto? ¿Qué fue lo que robó primero? El diseño de la expiación, derramando sangre inocente, pero no con el propósito de acarrear comunión con Dios, sino de generar ahora un desvincularse aún más grande. ¿Qué robó? El diseño de la expiación, ¿cierto? Y ahora mató, no un cordero inocente, mató a su propio hermano. Toda ideología que está fundamentada en que tú puedes matar a tu hermano, a un chileno que se da el gusto de decir yo puedo matar a otro chileno porque no piensa como yo, porque yo busco la justicia social, es un cainita. Mucha ideología es cainita en el sentido de que consideran que su dolor, ¿cierto?, es más grande que el dolor de otro, que su esfuerzo es superior al esfuerzo de otro. ¿Qué relación tiene la justicia? ¿Qué relación tiene la equidad de pedir, ¿cierto?, que tengamos sueldos justos al lado de robar, destruir, saquear a una persona que trabajaba en el metro? Lo dejaron, después de 30 años de levantar su propio negocio, lo dejaron de brazos cruzados. Pero esta ideología cainita dice, no importa mi dolor, mi revolución social. Los que hoy día se llenan la boca hablando de una revolución social, dicen, me enferman porque ahora critican a que los van a sacar de su comodidad y validan, dicen, toda revolución social siempre ha exigido sacrificios, pero esos son los mismos que cuando tienen impulsos sexuales desordenados dejan embarazada a una mujer, después quieren abortar al bebé porque son unos desgraciados, incapaces, ¿cierto?, cobardes de asumir lo que son sus propios impulsos. Entonces, leyes de aborto, mi cuerpo. ¿Dónde está la justicia de la cual me hablan? Cuando se ponen encima de todos los demás, matan a su hermano, haciendo prevalecer una idea personalista, individualista. Esto es el segundo paso. Tomaron el diseño de la justicia de Dios y derramando sangre ahora, que no era del inocente escogido por Dios, sino que ahora ellos escogieron quiénes serían los que derramarían sangre. Y después viene la destrucción. ¿Qué es lo que estamos mirando en las calles? No estamos mirando algo que pasó ayer o el fin de semana. Estamos mirando cómo es que esto ha venido avanzando paso a paso. Y por cierto, tampoco somos ciegos para no darnos cuenta que estamos frente a un país que está cansado de la desigualdad. Y no somos ciegos, tampoco somos tan obtusos para no darnos cuenta que hay demasiada injusticia y el llamamiento que hay para este mundo político que se acomodó en sus lugares de honor, haciendo todo un ademán de que ellos luchan por determinadas ideologías. En el verano los vemos vacacionando juntos porque son hasta familiares. Todo un show de justicia, todo un show de que una demostración de ideales, pero todo al final de cuentas se reduce en sus mezquinas y egoístas vidas que se autoproclaman cada vez mejores y más acomodados, porque ustedes, señores políticos, sí que se sienten superiores a todo el mundo, pero el Dios que ha y que rige el universo ha tomado también la decisión de venir a bajarlos a ustedes. Así que comiencen a temblar en el nombre de Jesús, porque no es solo la gente que está buscando el tipo de justicia como plantea el mundo. La iglesia y el cuerpo de Cristo está orando para que la verdadera justicia, la del Dios eterno, se manifieste en la nación. Ok, entonces, cuando Abel, Génesis 4:8, mató a su hermano, verso 9 dice, y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Por supuesto que sí. ¿Eres guarda de tu hermano? Obvio, porque Dios nos creó como seres relacionales. Debes guardarte, tanto así que, por ejemplo, la ley escrita después más adelante, explicada por el Señor, él dice, bueno, el primogénito tiene los derechos de ser el primogénito, pero uno de los deberes que tiene el primogénito es velar por sus hermanos menores, especialmente si faltan los padres. Así que la respuesta es a todas luces sí.
¿Somos Guarda de Chile como iglesia? Sí, somos Guarda de Chile, estamos orando, intercediendo, proclamando que el reino de Dios se manifieste, porque no nos sentimos cómodos al mirar que muchos hoy día ni siquiera saben dónde van a poder dormir, porque alguien enojado le quemó la casa, le quemó el trabajo. Ok, mira lo que dice Lucas capítulo 11, 49. Quiero hablar del mundo, dije yo. ¿Qué es el mundo? Hemos hablado mucho que la gente en la iglesia ocupa el término mundano, ellos son unos mundanos, nosotros somos súper santos. Pero ¿qué es ser del mundo? ¿Qué es el mundo? Hay momentos donde nos traiciona un poco las traducciones, hay momentos donde la Biblia usa la palabra mundo para referirse al universo, hablando en términos como creacionistas, ¿no? Pero desde la perspectiva de lo que yo te estoy hablando de un sistema espiritual, de cómo se plantea influencia sobre las naciones. Lucas 11, 49. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y la casa. Así os digo, será demandada de esta generación. Así que si te das cuenta, la fundación del mundo como un sistema espiritual de pensamiento, ideología y de propuesta para las naciones comienza con el derramamiento de la sangre de Abel. ¿Cómo se funda el mundo? En un altar de adoración, o mejor dicho, en un antialtar de adoración. El mundo es un sistema espiritual que está levantado y cómo el diablo logró manipular al hombre para que robe el diseño de Dios. ¿Ves? El diablo no tiene la autoridad, no tiene la facultad, no tiene la creatividad, no tiene la autoridad para crear diseños. Lo que puede hacer es pervertirlos del reino de Dios. Lo que hace es tomar el día de la expiación, el día de la cobertura que plantea Dios para que sean las naciones justas delante de Él. Él toma el mismo diseño, lo pervierte y usa a un hombre resentido. No sé si te llama la atención, pero hoy día el hombre resentido es caldo de cultivo de los cainitas. El hombre resentido es el que es capaz de matar no solo con sus labios. Con mucho dolor en la mañana me enteraba que murieron 3 personas anoche, ¿ves? Ahí hay sangre. Ahí hay derramamiento de sangre, y el enemigo en ese derramamiento de sangre, ves, no del Cordero perfecto, inocente, proclamado por el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, para traer justicia a las naciones, sino que ellos dicen: no importa, los sacrificios son importantes, nuestra revolución lo vale la pena, y han derramado sangre, empoderando al mismo sistema espiritual llamado mundo en las Escrituras. Y que a todas luces, durante todas las generaciones, durante toda la historia del hombre ha quedado archidemostrado, es incapaz de dar soluciones. Porque está fundado en las emociones, está fundada en el alma de las personas. En el alma de la persona que está herida nunca hay objetividad. Hay días donde nosotros estamos tristes. Y como el rey David tenemos que darle la orden a nuestra alma: bendice, alma mía, al Señor. Hay días donde no hay ganas, pero no porque yo no tenga ganas de orar significa que tengo la facultad o el permiso de dejar de hacerlo. Hoy día, la fundación del mundo y este sistema espiritual que se levantó en el derramamiento de sangre inocente, pero no expiatoria, sino de autojusticias humanas, es la que ha confundido a los presidentes, ha confundido a las naciones y le hace pensar al hombre que todo lo que él quiera lo puede tener. Hoy día el hombre está tan confundido que, de acuerdo a cómo se sienta, quiere plantear que aunque tenga que cambiarle la mirada al sentido común, puede cambiarlo. Le han dicho a los hombres que pueden ser mujeres, a las mujeres que pueden ser hombres, pero eso no va a ocurrir. El sentido común está perdido. ¿Por qué? Porque el sistema mundo está empoderado en millones y millones de almas heridas que se justifican. Usted, pastor, no tiene idea de lo que yo he sufrido. Con seguridad no tengo idea, pero sí sé lo que sufrió Jesús. Por ti, por mí y por todos nosotros. Sufrió dando la vida de manera realmente como un cordero inocente. Así que el mundo nace desde ese antialtar. Robaron el diseño.
Después de robarlo, empezaron a matar. Y después de la matanza viene la destrucción. Dígame, ¿qué sociedad quedó de pie? Después de todo, hemos visto, la Biblia nos muestra desde el profeta Daniel y antes incluso, pero desde el profeta Daniel en adelante, cómo es que los grandes imperios, todos sucumbieron exactamente en el mismo lugar, en que no reconocieron el modelo del Señor, levantaron justicia propia, derramaron sangre y se destruyeron a sí mismos. Y esto es lo que está pasando hoy día, ¿no? Yo veo en las calles gente que está contenta. Estamos haciendo justicia, le estamos robando a los ricos. ¿Qué justicia es esa? Ok. Los voy a volver a leer. Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y la casa, así os digo, será demandada de esta generación. Pero antes dice, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Y entonces dice, desde la sangre de Abel, como uno de los primeros profetas del Señor, que empezó a decir cómo es que la justicia de Dios se debe conseguir por fe y validando lo que Dios plantea. Así que hoy día tenemos la misma, ¿o no? La misma lucha. Es demostrarle a las sociedades que el único derramamiento de sangre que vale la pena validar es el de Jesucristo. No vale la pena validar y no va a resultar, aunque derramen sangre, aunque se maten entre ustedes, aunque maten entre comillas a los corruptos, aunque pretendan matar a aquellos que ustedes dicen, porque alguien en este asunto se sale de la equidad, se sale de la justicia cuando se pone en un lugar de superioridad respecto de otro. Jesús nos deja a todos iguales. La sangre de Jesucristo, la del Hijo de Dios, dejó en igualdad de condiciones a la humanidad entera. Él es el único sacrificio en el cual el hombre puede ser redimido, rescatado, perdonado y volver a tener justicia en primer lugar con Dios. Desde la perspectiva del reino de Dios, dice que Él mira que el reino, el gobierno de los cielos consiste en tener paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo voy a comer justicia por el Espíritu? Sí. Hay momentos donde si la envidia es lo que te motiva, mucha gente busca a Dios por envidia. Padre, voy a orar fervientemente porque el auto de mi hermano es mejor que el mío. Yo quiero un mejor auto. Te busco fervientemente para que me des una mejor casa. No es un motivo correcto. Pídele una casa. Dios es súper bueno, es bondadoso, pero no se va a alinear con las pequeñeces del alma herida. Primero sanemos las heridas de esa alma que nos roba el pensamiento objetivo de las cosas. Y por último, en Juan capítulo 16, verso 33, dice el Señor, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, ¿qué mundo? ¿Cómo venció el Señor al mundo? Con el derramamiento de una sangre que vuelve a validar lo que dijo su Padre desde Génesis capítulo 3, verso 21 en adelante. En la última cena, como llamamos nosotros, aunque sabemos que fue una de las fiestas solemnes, Pesaj, dijo el Señor, por esto, cuando tomó el vaso y habiendo dado gracias, lo dio diciendo, bebed todos de él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que cuando lo tenga a nuevo para beber, será con vosotros y en el reino de mi Padre. Así que dijo el Señor, coman y beban, coman de mi cuerpo, Él es el sacrificio, beban de mi sangre, la sangre derramada inocentemente como el cordero que ya venía prefijado desde Génesis 3:21 hasta esta misma fecha, 2000 años atrás, cuando Él consumó todo y hasta el día de hoy está vigente diciendo, la única manera de vencer al mundo es bebiendo la sangre de Jesús. No hay medios cristianos, medios políticos, no. O eres hijo de Dios
o dejas que la ideología del alma herida, ¿cierto?, te dé permiso. Hay muchos cristianos que en realidad no son cristianos. Hay muchos que van a la iglesia, pero no tienen una experiencia real de haber sido lavados, limpiados por la sangre de Jesús. Hay gente que tiene buenas costumbres, la buena costumbre de congregarse, la buena costumbre de ofrendar, de conversar con gente de fe, pero cuando tú escuchas realmente sus planteamientos son más comunistas que cristianos. Y proceden más de un altar del resentimiento, del odio. Les hago un llamado, conviértanse a Jesús. El único derramamiento de sangre que vale la pena validar es el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el problema del hombre no está en que solo hay injusticia entre los hombres. El primer gran problema que tiene el hombre es que ha pecado contra Dios y su comunión con Dios es la que está perdida. Por eso piensa de manera incorrecta. El que no tiene comunión con Dios no tiene ninguna posibilidad de ser más inteligente que su Creador. Por lo tanto, siempre caerá en las manos de uno que se levantó en contra de Dios y que le va a vender la idea de que es inteligente. Hay intelectuales del pecado. Pero si no se arrepienten, en realidad el reino de Dios nunca va a poder influir regalándole ideas correctas, reflexiones correctas. Así que en el nombre de Jesús le invito a ponerse de pie y a decir: ¿a qué altar pertenezco? En el momento de la crisis, ¿cuál es tu ideología? En el momento del conflicto, ¿dónde acuden? ¿Dónde está el llamado, el auxilio que nace del alma, del corazón? Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene el oportuno socorro, el del Señor. Pero a algunos se les pierde el Señor. Ayer cuando mirábamos las noticias, no se olvide, las noticias se validan igual de malas noticias, porque es un sistema. Y este sistema está creado para validar, ¿cierto?, y darle posicionamiento al alma herida. Si tú te das cuenta y evalúas desde esta perspectiva, te vas a dar cuenta, vas a notar, las noticias subsisten hablando puras malas noticias porque son y se deben a este mismo sistema. Pero el Evangelio del Reino de Dios, las buenas noticias del Reino de Dios, es que a pesar de que hay malas noticias, no todo es malo. Jesucristo sigue vigente, la sangre de Jesús sigue perdonando, el poder del Espíritu de Dios sigue respaldando a los hijos de Dios, sigue la buena noticia, está de pie. Hay una buena nueva para la humanidad. Jesucristo el Señor está vivo, Él reina, Él ha vencido al mundo. Y si tú quieres vencer este sistema, te aseguro, sin la sangre de Jesús sobre nuestras vidas y la fe para confiar en lo que Él ha hecho, no lo lograremos. Así que estos son días interesantes finalmente. ¿Sabes lo que yo veo? Y por un lado me arenga, me motiva. Veo que aquí vamos a ver quién es quién. Yo he visto a gente entusiasmada, saltando, aleluya. Pero cuando vienen las verdaderas exigencias de las convicciones, ya no saltan, ya no gritan, aleluya. De hecho, hasta veo que tienen como más ganas de salir a gritar en contra del Dios del aleluya. Y es bueno que se polaricen por temporadas, ¿no?, espiritualmente hablando, las cosas. El Señor nos dijo que teníamos que entrar en un proceso de introspección profunda. Y tu iglesia no has entendido, crees que es una opción. Pero de aquí a febrero, Dios nunca dice cosas porque sí. De aquí a febrero se verá quién es quién, dijo el Señor. Y voy a sacar el oro, voy a sacar lo que realmente resplandece de lo que no resplandece. Y para que eso aparezca, lo único que tiene que venir es algo de situaciones un poco difíciles. Te vuelvo a hacer la invitación y decir, no es opcional. Solo el Señor sabe por qué de aquí a febrero. Nuestro futuro está en sus manos. Con el paso del tiempo no sabemos si podremos reunirnos, no reunirnos, si Dios nos va a dar un lugar más grande o no, pero lo que no puede cambiar es nuestra convicción con Él. Ahora, ¿de qué altar eres? ¿Eres de aquel que se dejó coberturar por la piel del Cordero inocente que hoy día se llama Jesucristo? ¿O eres de aquel que dice, yo haré justicia por mis manos? Yo soy mejor que Dios.
Esa es la invitación. Es sencilla, es profunda y creo que está llena de oportunidades. Los que optemos por el reino de Dios, seguiremos mirando la vigencia del poder de Dios y el respaldo del Señor. Y los que no, a saber qué irá a acontecer con ellos. Pero esta invitación es voluntaria. ¿No vemos justicia en las calles? ¿Será que nosotros no hemos validado bien el pacto de la sangre de Jesús? Pero quiero recordarte algo. Tú dices, no veo justicia en las calles. ¿Tú caminas por esas calles? Entonces la justicia de Dios va caminando ahí, porque tú eres el representante de la justicia. ¿Cómo que no veo la justicia en las calles? Yo la veo por todas partes, la veo en tu casa, la veo en tu comedor, la veo en el colegio de tus hijos, la veo en la universidad, la veo en tu trabajo. Ahí estás tú siendo el representante de la justicia de Dios. ¿Cómo que no está? Está, y eres tú. Hay más justicia, hay más reino de Dios de lo que tú piensas. Es solo sacar las vendas con las cuales nos han hecho tener una incorrecta imagen de nosotros mismos. Vamos a llenarnos del poder de Dios. No hay otra opción. Eso es vertiginoso. Vamos a llenarnos del poder de Dios. ¿Cómo lo hago, pastor, para ser un testigo eficaz? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Él, piérdete en su presencia, búscalo, golpea la puerta insistentemente, hasta que de pronto comenzarás a mirar que el Señor que ha dicho, yo estoy contigo, está contigo. Aunque todo está mal, nada está mal. El Señor sigue en su mismo lugar, siendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, la máxima autoridad. Y Chile y las naciones tienen una oportunidad. Los que nos acerquemos al trono de su gracia, buscando su misericordia, la encontraremos y tendremos para repartirle a las naciones que se sienten confundidas. Tu vecino está asustado. Eso le pasa. La gente tiene miedo. La gente está intimidada. Pero si tú le regalas la paz del Señor, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. Yo he vencido al mundo. Así que el sistema levantado en la injusticia, en el derramamiento de la sangre entre hermanos, no tiene validación cuando el verdadero Mesías, el Cordero correcto, derrama su sangre y nos da la cobertura que Él quiere darnos. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él es digno de toda gloria, porque Él es el Señor, porque Él es la máxima autoridad, porque Él es el que gobierna, el que rige. Oramos para que el ambiente de Chile se llene del poder de Jesucristo. Los ángeles del reino de Dios estén desatando ahora el poder, la gracia sobre la nación en el nombre de Jesús, atando la violencia, atando la rebeldía, atando en el nombre de Jesús todas aquellas almas que se levantaron erigiendo falsos modelos. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor de Chile. Amén, aleluya, amén.